Súbanse y sean bienvenidos a La Trajinera de Xochitl, un podcast de vigilantes de la memoria, en donde cada lunes echaremos chismecitos sobre historia, literatura o algún tema de cultura pop. Mi nombre es Janet y junto a Dani Lau hoy vamos a hablar de una mujer de origen belga, inteligente, sagaz, imponente y llena de ambición, dotada de una gran mente que le atraería los mejores elogios, pero que más tarde se convertiría en su mayor tormento. Me refiero a Carlota de Bélgica, emperatriz de México. ¿Cómo están, chicas? ¡Uh! No saben lo complicado que ha sido estar aquí grabando. Ay, Estoy pinche llorando, Jaime. Zencaster, porque nos perdimos de esa introducción tan chida. Simón y yo ahí, ¿por qué no me responde? Espíritus chocarreros están ahí. Después Lau tuvo que hacer la de medium entre Dani y yo. Sí, porque no nos escuchábamos, ni nos sentíamos. Y yo les No. escuchaba y sentía las dos. De- ¿Me oyes? ¿Me Ah, escuchas? ¿Me sientes? Tiki, 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 tiki. Ay, somos tan viejas. Decimos tan viejas, pero eso no tiene ni tanto tiempo. O sea, tiene que un año tal vez. No, no tiene un año, debe tener No. como 2, 3. Ay, Ajá. eso no es ser viejo. Cállense. Dani, ya tienes que aceptar nuestra realidad. Lo digo cuando entiendo todas las referencias de Bob Esponja y de los Simpson. Sí, ahí ya está el primer síntoma de la vejez. Diablos. Chat. No quería empezar este episodio tan triste, tan tristemente. Y te pasará a ti. ¿A ti? Ay, sí. ¿Cómo está Homero de voy a rockear o cómo es? Sí, algo así, ¿no? Por siempre, por siempre, por siempre. Y de repente, Siempre, siempre, siempre. Regresa a su triste realidad. sí, Así mero me siento. qué triste. Sí. Bueno, pues ¿qué saben de Carlota, chicas? A ver, ¿qué han escuchado? Corrección, mami diosa Carlota, querrás decir. Ah, sí. Una disculpa por esa grosería. La emperatriz de México, por favor. La Augusta Emperatriz, Sí, Carlota. písame. Empezar eso, ¿no? Pues que se llama Carlota. Pues empezar eso, ¿no? Que fue emperatriz y era princesa belga, como ya dijiste. Ajá. Tu papá creo que era Leopoldo algo, ¿no? Algo del Congo, ¿no? Su hermano. Su hermano de Hablaremos de los eso también. que invadió el Congo. Simón. Y pues se casa con el principito, Maxi, que no le iba a tocar ni madres. Pero que lo hizo Simón. por amor. Ah. El amor. No deja de ser. El amor, el amor. Pero bueno, mejor tú platícanos, tú que eres experta. Sí, yo siempre he dicho que cuando se trata de Maxi y de Carlota y toda esa época, tú eres experta. Eres la experta en Maxi. Ay, gracias. Mire, no soy experta, pero sé algunas cosas. O sea, es experta, vaya. Es experta, pero es Bueno, ¿cómo se llama? Humilde. Modesta. Como Dani, que Dani nunca va a aceptar que es nuestra jefa cuando en realidad lo es. lo es, sí. Porque eso hacen las jefas, son humildes. Y no Uy, sí. aceptan que son jefas. Ajá, Y, sí. y, y hacen colas de ajolotes mientras graban el capítulo. Eso hacen las jefas. Sí. Sí, eso hacen las jefas, siempre trabajando. Sí, exacto. Me pasa. Jejejejeje. Nos van a regañar. Termina el capítulo Sí, y... al rato, con el látigo.
No hablen de mí si no me lo han consultado. No me den Sí, ideas. qué fácil, jefa. No, Dani. Tranquilízate, Dani. No saques ese lado violento de ti. Al menos no en las cámaras. Ah, sí. La chinga, ahora. Bueno, pues ahí les va. María Carlota Amelia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia, Coburgota y Orleans. Para más fácil, Carlota. Nació el 7 de junio de 1850 en Bruselas. Su padre fue Leopoldo I, el primer rey de los belgas, y su madre era María Luisa de Orleans, hija del rey francés Luis Felipe. Carlota, como podemos ver, tenía un linaje real muy antiguo. Tristemente, cuando Carlota tenía 10 años, su madre falleció y este hecho la marcó notablemente. Según cuentan, luego de este lamentable hecho, ella se volvió muy retraída y muy exigente con la gente a su alrededor, pero era especialmente dura consigo misma. Eh, Su padre decidió que su única hija recibiría la misma educación que sus hijos varones. Así que Carlota, a diferencia de muchas mujeres de la época, incluso de aquellas que pertenecían a su misma clase social, recibió una educación, digamos, masculina. ¿Por qué? Pues fue instruida en materias como la ciencia, la filosofía, política e historia e idiomas. De hecho, ella era políglota, ella dominaba el francés, el inglés, el alemán, el italiano y el español. Carlota, por tanto, fue educada para ser reina y gobernar un territorio se convirtió en su meta más grande. De hecho, o sea, ella como de que era muy, de niña decían que era muy callada y muy reservada. Y ella misma era consciente de este aspecto de su personalidad. En una ocasión le escribía si no mal recuerdo, a su institutriz, que ella estaba haciendo todo lo posible, primero por no perder el tiempo, o sea, ella siempre buscaba algo que, que nutriera su mente, ¿no? Pero además ella decía que estaba haciendo todo lo posible por ser menos rara. O sea, ella sabía que como que no encajaba bien en la sociedad. Bueno, pues la joven princesa se convirtió en una de las solteras más codiciadas entre la realeza europea. Destacaba por su belleza, intelecto y fortuna. Tuvo varios pretendientes, pero quien robó su corazón fue Maximiliano de Habsburgo, hermano de Francisco José, emperador de Austria-Hungría. Para 1857, cuando apenas tenía 17 años, Carlota se casó con Maximiliano, quien ya para ese entonces contaba con 25 años. Ambos se fueron a la provincia de Lombardía, Venecia, y se convirtieron en virreyes de dicho lugar. De hecho, cuando se casaron, este, el papá de Carlota, Leopoldo I, negoció pues lo que se hace, ¿no? Se negocian los matrimonios y algo muy chistoso que decía Maximiliano es que le costó mucho arrancarle dinero al viejo tacaño. Y Qué bueno, aparte de lo que romántico. el romance ante todo. Obvio. Y de hecho, bueno, o sea, parte de esas negociaciones fue que le dieran a Maximiliano pues un puesto más como más digno, un puesto más alto y por eso este la Casa de Austria accede a darle este virreinato a Maximiliano y para que así Carlota tuviera ese estatus de virreina. Sin embargo, no duraron mucho en ese puesto, pues el descontento hacia el dominio austriaco se fue acrecentando y las revueltas no se hicieron esperar. El emperador Francisco José, ante la actitud tibia de Maximiliano hacia los nacionalistas rebeldes, en 1859 decidió destituir a su hermano de su cargo. Entonces la pareja se
instaló en el castillo de Miramar, en Trieste, Italia. De hecho, si buscan imágenes ahí en Google, es un castillo muy bonito. Está sobre una roca. O sea, está el mar, está encima, está la roca y encima de la roca está el castillo y de verdad que sí está muy bonito. Y ese castillo pues lo mandó a hacer Maximiliano para vivir ahí, ¿no? Ujú. Ahí vivieron 2 años tranquilos. Carlota llevaba pues una rutina normal para la gente de su posición social. Paseaba, cabalgaba, leía, bordaba y dedicaba tiempo a sus hobbies. Pero para una mujer enérgica, joven y ambiciosa como Carlota, esta vida palaciega resulta muy aburrida. Ella sentía que a sus 19 años ya estaba viviendo una vida de retiro. Por lo que cuando una comisión de políticos mexicanos se presentó en su castillo en 1863 y les ofreció a ambos archiduques el trono de México, Carlota se mostró muy entusiasmada con dicha oferta. Sin embargo, Maximiliano no mostró la misma emoción que su joven esposa, pues tenía muchas dudas. Así que pidió pruebas de que la población mexicana realmente quería que un emperador extranjero los gobernara. Le solicitó a la comitiva que hiciera una consulta a las y los mexicanos y los diplomáticos mexicanos se apresuraron y no tardaron en mostrarle unas actas de dudosa procedencia en donde se constataba que 6,4 millones de mexicanos, de una población más o menos de 8 millones, los esperaban gustosos y con los brazos abiertos. Maximiliano dejó a un lado sus vacilaciones, escuchó a Carlota y decidió embarcarse a una aventura a México. Pero la verdad es que nadie, a excepción de Napoleón III y la comitiva mexicana, los apoyaban. Sus más allegados les advirtieron de la terrible decisión, pues México era un país política y económicamente muy inestable. Pero ambos hicieron oídos sordos. Ellos creían que pondrían fin a las pugnas y llevarían a México al progreso. Carlota al fin veía su sueño convertirse en realidad. Ella no deseaba quedarse a contemplar una roca, como más tarde sentenció en una carta. Pronto sería la emperatriz de un vasto territorio y daría vuelo a todos sus proyectos políticos y sociales. Y así, un cálido día de 14 de abril de 1864, Trieste despedía a los archiduques. Los gritos de adiós de la población resonaban en todo alrededor, y con ellos las salvas de la artillería de los fuertes y de todas las obras de fortificación. El emperador necesitaba de su mucha energía para dominar la fuerte emoción de su ánimo, mientras la emperatriz estaba alegre y tranquila. Con fe miraba el porvenir y con suave y grande satisfacción gozaba las pruebas de afecto que se le prodigaban. De esta manera, la condesa Paula Colonitz, parte del séquito de damas que acompañó a los nuevos emperadores a México, narra el inicio de una tragedia. ¿Pero qué pasaba en México? ¿Por qué se instauró otra monarquía si apenas unas décadas atrás México se había independizado de la corona española? Bueno, ¿saben algo del contexto? Algo que se acuerden de aquellos años de la escuela. Años convulsos. Años muy, este, muy lejanos en los que ya no nos acordamos nada. Ay, sí, me acuerdo cuando lo vivimos, estuvo complejo, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo muy bien las revueltas. Terrible. Si no mal recuerdo, fue en parte por la deuda, ¿no? Ujú. Porque cuando México se independizó tenía una deuda con todo el mundo. Sí, Bueno, principalmente pobrecito. creo que era Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Ujú. Así es, así Y es. los conservadores pues no estaban muy felices con las ideas liberales que tenían ahorita. Ahorita creo que está, bueno, obviamente estaba Juárez y tenía sus Ujú, ideas de reforma. ujú. Entonces dijeron, no, hay que traernos a alguien de la realeza europea para que nos gobierne. A Y ya le huevo, hay que dijeron traer a otro a, blanco. obvio, y dijeron, pues van con ellos, ¿no? Porque casi casi como, ¿quién quiere la corona de México? Y todos con, "Ah".
Nadie. Nadie. Y pues Esa porquería yo no básicamente, la quiero. pues Maxi no iba a tener como heredar nada a menos de que su hermano falleciera. Ujú. Entonces, pues fue como de, bueno, eh. Pues dicen Oye, que nos quieren, ¿no? Qué chido, pues vamos. O sea, aquí pues estoy viviendo en un castillo, pero pues ahí vamos a ser reyes Simón, Simón. y ya. Sí, además yo siento que se autoconvencieron, porque pues al parecer Maximiliano sí recibió también a liberales en su castillo y le dijeron, no, güey, te están mintiendo, está bien culero allá en México, no te quieren. No Bueno, vayas. obviamente no esas palabras, no vayas, no vayas. No con esas palabras, pero, o sea, sí le advirtieron que en realidad no, la población mexicana no los estaba esperando, que Juárez sí era el legítimo gobernante, o sea, que por ley sí merecía estar ahí. Pues sí, ¿no? Él era el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia y según las leyes de aquellos años, cuando no estaba el presidente, quien asumía el cargo del nuevo gobernante de México debía ser el vicepresidente, ¿no? Entonces, pues sí, llegó de manera legal Juárez, ¿no? Pero aparte, o sea, es que vamos de regreso, unas décadas más atrás. México era un desvergue, la neta. O sea, había sido después de la independencia, ¿Cuándo no lo ha sido? pero más en el siglo XIX. Más en la primera mitad del siglo XIX. Simón, fue un desvergue, pero así culerísimo. Hubo, toda esa primera mitad hubo muchísimas formas de gobierno. Luego o sea, acabando la independencia, se instauró otra vez la monarquía, pero con Iturbide, ¿no? Ujú. Después lo derrocan porque pues también ya ahí tenían ahora sí que delirios de grandeza. Entonces ya, no lo querían, lo quitaron, ¿no? Y se instauraron varios tipos de gobierno, ¿no? El centralista, el federalista, y entonces había muchas pugnas entre ambos, ¿no? De, no, pues es que el centro de México tiene que controlar a todos los demás, y los federalistas, no, pues que cada estado sea autónomo, bla, 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 bla. Y entonces se instauraba un gobierno federalista, no funcionaba, se instauraba uno centralista, no funcionaba, se hacían constituciones, no funcionaban, no se respetaban, o sea, era un desmadre. Además, habían muchos faccionalismos, es decir, mm, incluso dentro de un mismo partido político habían más grupitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaban los liberales, ¿no? Los propios liberales estaban divididos, estaban los puros que les decían, entre ellos estaba Juárez y estaban los moderados. Ujú. Entonces, entre ese mismo partido, a veces entre ellos se peleaban, o sea, no estaban de acuerdo en cómo gobernar a México, no estaban de acuerdo en el tipo de leyes que se debían de promulgar en México. Luego los congresos también eran un desmadre porque, o sea, le daban mucho poder digamos, al Congreso, pero al mismo tiempo le restaban poder al Ejecutivo, o sea, al presidente, ¿no? Entonces ahí había pugnas, el presidente quería hacer algo, no podía porque el Congreso lo detenía. Ahora, ¿para qué les estoy contando todo esto? O sea, después de todos estos gobiernos habían sido liberales, pues los conservadores empezaron a decir, bueno, pues, o sea, no ha funcionado, o sea, ninguno de esos proyectos liberales ha funcionado, entonces tal vez la, la mejor forma de gobierno sería volver a una monarquía, pero ofrecérsela a un extranjero y que venga y pacifique el país, bla, 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 bla. Y pues ahí, o sea, de hecho, esos planes monarquistas no eran nuevos. Estas ideas ya venían desde, me parece que, digamos que por la década de los 20 30 más o menos, del siglo XIX, Gutiérrez de Estrada, que más tarde fue parte del,
de gabinete de Maximiliano, por aquellas décadas había escrito una carta en donde decía, no, pues que la monarquía sería nuestra mejor opción, deberían de traer a un rey europeo y que nos gobierne. Y por ese entonces, lo persiguieron. Persiguieron también al editor que publicó su artículo, pero pues no pasó más, o sea, fue como de, ay, miren ese loquito que quiere una monarquía otra vez. Ah, sí, déjelo hablar, ¿no? O sea, sí lo reprimieron, pero hasta ahí, ¿no? Eh, bueno, ante las disputas que habrían durante el gobierno de Juárez, pues ya, y luego el problema de las leyes que estaba comentando Dani, pues los conservadores decidieron pues ya dar marcha a su plan monarquista y fueron a buscar a los archiduques. De hecho, primero le habían ofrecido ¿cómo se llama esto? El, ¿Trono? ajá, ándale, gracias, Dani. El trono a, si no mal recuerdo, al papá de Carlota. Por ese entonces, pues digamos que él estaba libre y le dijeron, oye, ¿no quieres ser pues el nuevo rey de México? Y él dijo, no, 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 gracias, ¿no? Y después, pues a Leopoldo I, el papá de Carlota, le ofrecieron el, este, el trono de la recién independizada Bélgica, y pues ya, se convirtió en el primer rey de los belgas. Digamos que ese es antes de llegar a qué es lo que pasó con Maximiliano, ¿no? Así como dice Dani, el 17 de julio de 1861, Benito Juárez, ante la precaria situación por la que pasaba el país, decidió suspender por 2 años el pago de la deuda externa. Por supuesto, pues los extranjeros no se lo tomaron nada bien y en la Convención de Londres, Inglaterra, España y Francia decidieron unirse para reclamar el pago de la deuda, bajo amenaza de intervención militar en el suelo mexicano. Incluso llegaron a invitar a Unidos, pero pues él estaba enfrascado en su guerra civil, la guerra de secesión, entonces pues, no, no se unió. Durante ese año y principios del año siguiente, las tropas de la Alianza Tripartita fueron llegando a Veracruz y en febrero de 1862 se firmaron los acuerdos preliminares de la Soledad, en donde los países europeos se comprometían a no intervenir en la soberanía mexicana. O sea, llegaron a un acuerdo. Juárez llegó a un acuerdo con Inglaterra y con España. Sin embargo, Francia decidió avanzar más hacia el interior del país. En ese momento en Francia reinaba Napoleón III y él, o sea, él tenía planes imperialistas. Él quería tener a México, el vecino de Estados Unidos, pues bajo su mando para así detener las ambiciones expansionistas de Estados Unidos. Bueno, más bien imperialistas. Bueno, en mayo de ese mismo año se llevó a cabo la famosa Batalla de Puebla, en donde el ejército mexicano logró vencer el frente francés. Dados los resultados, Napoleón III envió más tropas francesas a cargo de Federico Forey y Aquiles Bazán, y un año más tarde logran tomar la Ciudad de México. Forey organizó una junta provisional de gobierno en la que se nombró una regencia. Posteriormente se convocó la formación de una asamblea de notables. Fue esta misma asamblea la que decidió que la mejor forma de gobierno en México sería una monarquía moderada y hereditaria. La corona sería ofrecida al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo. Ahora, debemos entender que pues en México estaba dividido en dos grandes posturas ideológicas, los liberales y conservadores. Bueno, ya de ahí tenían sus faccionalismos, pero a grandes rasgos eran liberales y conservadores. Y estos últimos, al igual que los eclesiásticos y los jefes militares derrotados durante la Guerra de Reforma, deseaban un gobernante europeo, pues creían que de ese modo las instituciones nacionales se consolidarían y al fin reinaría la paz. José María Gutiérrez de Estrada, de quien les hablé hace un momento, José Manuel Hidalgo y Juan Almonte visitaron las cortes europeas en busca de un príncipe que gobernara México.
Y finalmente Napoleón III los escuchó y propuso al archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo. Entonces se creó la Comisión Mexicana que les mencioné hace un rato y se les asignó la tarea de ir en busca de Maximiliano y ofrecerle la corona del nuevo imperio mexicano. Y pues volvemos a lo que ya les conté, que en 1863 se presentaron en el castillo de Miramar y les ofrecieron el trono y bla, 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 bla. Eh, este, bueno, ahora, ¿cómo fue la forma de gobierno de los archiduques una vez estando aquí en México? Bueno, para empezar hay que dejar en claro que Maximiliano y Carlota gobernaron juntos. Él confiaba en la inteligencia y la mirada política aguda de Carlota, por eso consultaba sus decisiones siempre con ella. Carlota era su consejera, pero su papel como emperatriz no se limitaba a eso. En dos ocasiones, Carlota asumió el cargo de emperatriz regente mientras Maximiliano se encargaba de otros asuntos lejos de la capital. Y no era un título nada más. Ella verdaderamente ejercía el poder y tomaba decisiones importantes. De hecho, ella estaba al frente del Consejo de Ministros y siempre les preguntaba cómo iba tal o cual proyecto y les exigía resultados favorables. Cuentan que, o sea, que los mismos ministros, así como, pues se sentían un poco amenazados por ella porque ella era muy imponente. Ella no aceptaba un no y ella daba órdenes y esperaba que ellos las acataran como ella se los diera, ¿no? Y de hecho, mucho de esto se utilizó este, para atacar a Maximiliano. ¿En qué sentido? Decían que Carlota era la que llevaba los pantalones, que ella era la que gobernaba México y Maximiliano era el que nada más estaba ahí y no hacía nada. Entonces, eso es, pues, o sea, en una sociedad machista eso era como insultarlo, ¿no? Es decir, ay, es que tú no eres el gobernante, es tu esposa, ¿no? Pero pues la realidad es que en realidad ambos estaban como muy, muy unidos, o sea, ambos aprobaban o no aprobaban y discutían las cosas. Eh, mm, Ay, me perdí. Ah, ya. Y Carlota, al igual que su madre, estaba muy interesada en la beneficencia. Algo muy característico de ella era regalar dinero de su propia fortuna a hospitales y escuelas. Financió orfanatos, refugios para indigentes, escuelas, etcétera. Acostumbraba a visitar estos lugares sin avisar para saber cómo marchaban las cosas. También se preocupaba por la cuestión social. Eran conocidos los lunes de la emperatriz, en donde se reunía con las clases altas mexicanas a convivir. En apariencia esto es algo frívolo, pero Carlota tenía otra intención. Esta era una forma de conocer y acercarse a las clases acomodadas mexicanas y pues así entablar relaciones diplomáticas. Eh, bueno, al igual que Maximiliano, Carlota era muy liberal, de hecho, mucho más radical que este. Maximiliano bromeaba diciendo que si él era liberal, Carlota era roja. Ambos estaban, sí, es Amo. que, es que sí, Carlota tenía ideas liberales, pero muy, muy radicales. Ella sí de plano, y era muy, em, o sea, estaba muy, bueno, defendía esas ideas así a capa y espada. Y ella, por ejemplo, ella, estaba muy de acuerdo con las leyes de Juárez y con toda su reforma. Y lo único que le criticaba era que tomara como modelo a Estados Unidos cuando pues habían otros países europeos, ¿no? Pero sí, ella era así. Por ejemplo, Carlota sentía un profundo desagrado hacia los miembros de la iglesia y en su perspectiva era un grupo con ideas obsoletas que solo buscaban más privilegios. En 1864, Francisco Meglia viajó a México y se reunió con los emperadores. Él venía de parte del Vaticano, era su vocero, y planeaban negociar cómo iba a ser la relación entre la iglesia y con los nuevos emperadores. Pero pues no se llegó a nada y la relación con el Vaticano se rompió.
Meglia tenía órdenes de lograr que se eliminaran las leyes de Juárez, pero los emperadores apoyaban su contenido, es decir, la libertad de cultos, la supresión del fuero eclesiástico, la nacionalización de los bienes de la iglesia, etcétera. Y solo concedieron que la religión oficial fuera la católica. Hasta ahí. Carlota se reunió con el vocero del Papa y le planteó toda esta situación y le dio un ultimátum. O se supeditaban a los emperadores y al Estado o las relaciones con la iglesia se verían seriamente afectadas. Ninguno de los dos cedió. Y Maximiliano aprobó las leyes juaristas. Aquí fue el primer quiebre de uno de los pilares que sostenían el gobierno de Maximiliano. Recordemos que en esa época pues estaba ahí Juárez, él andaba ahí haciendo su migración y, y pues él estaba ahí, pues era el gobernante legítimo y tenía a todos los liberales apoyándolo, ¿no? Entonces, el hecho de que rompiera Maximiliano estas relaciones con el Vaticano, pues sí la afectaron seriamente, porque eran ellos y Napoleón III quienes lo apoyaban. Entonces, pues ya, se le cayó un pilar, ¿no? Eh, bueno, continuaron su vida aquí en México los emperadores. Carlota, de hecho, tuvo mucho que ver con la creación de la Junta Protectora de las Clases Menesterosas y la ley para la liberación del peonaje. Tanto ella como Maximiliano pensaban que los indígenas eran diferentes, por lo que necesitaban leyes especiales que los protegieran. Incluso fueron mucho más allá de los liberales, pues plantearon la eliminación de las tiendas de raya, los castigos corporales, proponían además el pago con dinero a los peones y no con especie, y horarios de trabajo establecidos. También querían eliminar el trabajo infantil y bueno, en primer lugar, estas sí eran ideas que incluso entre los liberales europeos pues no se planteaban, o sea, ¿cuánto tardó para que se prohibiera el trabajo infantil? Por ejemplo, se tuvo que, pasaron varias décadas hasta el siglo XX. Las tiendas de raya duraron pues un montón, todo el porfiriato. Y igual, los horarios, pues hasta el siglo XX igualmente, cuando se estableció esto de las 8 horas, que los fines de semana fueron de recreación, etcétera. Entonces, eran ideas muy, muy radicales para su época y sin embargo, Maximiliano y Carlota estaban muy metidos en estas leyes, sobre todo Carlota. Parece ser que ella era quien quería llevar a cabo todas estas reformas. Y creo que Corrígeme ya si no estoy está. mal, Jan. Según Ajá. yo, también había algo de la prostitución, ¿no? En que hicieron este Maxi, ¿no? Pues de que tenían que ir a, básicamente como tener un orden, ¿no? Sí, me parece que sí. Me Ahora que parece lo que fue mencionas, con creo que ellos. sí. Ajá. También querían regular como Ándale, algo por regular. ahí. Ah, todo eso. Bueno, pues el caso es que todas las leyes que estaba aprobando Maximiliano y Carlota estaban enojando absolutamente todo. Lo típico que Conclusión. dicen, ¿no? De que Maxi y Carlota eran más liberales que los propios liberales. Los Simón, amo. sí. Sí, y es que sí tenían ideas, o sea, pues sí, uno las considera muy, muy buenas, pero yo creo que ahí más bien les faltó negociar. O sea, no digo que esté mal lo que planteaban, pero les faltó negociar. Al fin y al cabo, los latifundistas eran un cuerpo social, bueno, un grupo social muy, muy poderoso, al igual que los eclesiásticos. Entonces, el hecho de que les dijeran no, no, no y no, pues sí les estaba perjudicando a ellos, cuando pues eran extranjeros y venían en medio de una, una intervención, ¿no? Porque al fin y al cabo, ellos venían, aunque no lo quisieran, aunque, y quisieran realmente hacerlos, gobernar en México de manera legítima, pues ellos venían
de parte de Napoleón III. Entonces, pues los mexicanos los veían como invasores. Quieran o no, pues sí venían como invasores, ¿no? Estaba ahí el ejército francés peleando contra el ejército liberal y estaban ahí luchando, habían guerras, habían batallas. Entonces, pues la verdad es que era una situación muy, muy inestable y pues todo su imperio estaba sobre cimientos muy, muy frágiles, ¿no? Y aparte de esos cimientos que ya eran de por sí frágiles, todavía los hacen enojar, pues fue mucho peor. Eh, bueno, ellos continuaron con sus políticas, se volvieron cada vez más, más radicales en todas sus leyes y bueno, Carlota ella seguía ayudando a Maximiliano, en lo que podía, ella seguía siendo regente, cuando su esposo no estaba, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, aquí ya vamos a empezar en esto de su salud mental. Oh, Al no. parecer, oh no, oh no, 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 no. Sí somos. Sí, por ejemplo, en un viaje que ella realizó a Yucatán en 1865, eh, parece que ya mostraba algunos indicios de que algo mal. Por ejemplo, ella en una carta dice que, si no me recuerdo, era dirigida a Maximiliano, y ella le cuenta que por alguna razón se sentía muy triste, tenía pensamientos muy, muy tristes y no se sentía bien y le molestaba el ruido, o sea, pero en un modo exagerado. Era, pues a lo mejor un ruido cualquiera, pero a ella le molestaba, o sea, no lo soportaba. Y a lo mejor esto puede parecer como un hecho aislado, pues lo normal, digamos, pero ya sabiendo, teniendo la ventaja de saber lo que pasa en el futuro, pues ya podemos ir viendo algunos síntomas. De hecho, decían que ya desde pequeñita ella ya mostraba ciertos síntomas como que a veces era, bueno, lo que ya les decía que era muy retraída, ¿no? Pero a veces como que tenía crisis, cuentan según que cuando ella se casó con Maximiliano, eh, se despidió pues, de su padre, de su casa, etcétera, y fue a la tumba de su madre y lloraba, pero lloraba desconsoladamente al punto de que Maximiliano la tuvo que jalonear para llevársela y ella no paraba de llorar, o sea, estaba derramando lágrimas y despidiéndose de su madre. Y claro, pues uno dice, no, pues es que era su hogar, ¿no? Pues sí, sentía esa nostalgia de dejar todo atrás para empezar una nueva vida, pero pues sí es, digamos, un poco extraño que llorara de esa manera y frente a la tumba de su madre, ¿no? Como que se notaba ahí este, el cómo la afectó el perder a esa figura tan importante a una edad tan temprana. Pues, o sea, tenía 10 añitos y era una niñita. Em, bueno, después de ese viaje a Yucatán, continúa su vida y ya para el siguiente año, en 1866, las cosas ya se ponen muy difíciles. Napoleón ya retira su apoyo, pues en Prusia ya venía una guerra inminente, ya sentía que estaba ahí Bismarck cruzando sus fronteras y bueno, pues ante eso, Napoleón pues puso en la balanza que le importaba más Francia o un imperio que cada vez estaba desmoronando, prefirió pues obviamente Francia, ¿no? Eh, bueno, ante esta situación, los emperadores ya estaban peleados también con el Vaticano, entonces Carlota decide irse a Europa y reunirse con Napoleón y con el Vaticano para volver a entablar relaciones y que vuelvan a darle el apoyo a su esposo, ¿no? De hecho, algo curioso es que cuando ella se fue, y los liberales se enteraron, mm, se dice que Vicente Riva Palacios, escuchó esto y él así en un momento de inspiración le dictó unos versos a su secretario
y llamó a la canción Adiós Mamá Carlota. Y esa canción se convirtió en algo, sí, en una, pues, valga la redundancia, en una canción muy popular entre el ejército liberal. Entonces aquí traigo un fragmento de la canción. Alegre el marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares, botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. De la Mm, remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mochi del traidor. En lo hondo de su pecho ya sienten su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acábanse en palacio tertulias, juegos, bailes, agítense los frailes en fuerza de dolor. La chusma de las cruces gritando se alborota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Y bueno, ahí sigue, ¿no? Y bueno, pues ahí relata cómo la despedida que le dan los liberales a Carlota, porque ella, o sea, el hecho de que se fuera Carlota y se regresara a Europa, pues era un indicio de que ya el imperio de Maximiliano ya estaba a punto de caer, y de hecho sí. Bueno, ahora, ¿qué pasó cuando ella viajó a Europa? Eh, pues primero visitó a Napoleón. Eh, tuvo, se supone, bueno, sí, 3 reuniones con él. En la primera, ella, tan pronto como llegó a su hotel, se fue y se dirigió con Napoleón y impresionó mucho a los emperadores, a Eugenia y a Napoleón III, porque ella iba muy bien preparada. Ella ya iba con una lista de quejas, ella ya iba diciéndole, mira, así es la situación en México, así va avanzando el ejército. El general Bazaine, no sé si se pronuncia así, pero el general francés que estaba dirigiendo el ejército de Francia, pues no está haciendo su trabajo. La verdad es que nada más anda siguiendo sus propias metas personales, ya hasta parece que nos anda traicionando. eh, y pues los emperadores cuentan, se quedaron perplejos ante las peticiones y ante lo bien preparado que llegó el discurso de Carlota, ¿no? Pero Napoleón III tenía instrucciones de su, digamos, pues, ministro de Finanzas de que no se diera absolutamente nada. Todo el dinero tenía que ser eh, utilizado para combatir al ejército prusiano. Entonces, Carlota empezó a suplicar y luego a exigir que Napoleón cumpliera con su promesa. Y dicen, supuestamente, que en medio de esa reunión entró una sirvienta. Ay, me recuerdan como la escena de Betty. Y llegaron los meseros. sí. Así mero. Así, casi, casi, así lo cuentan. Porque, pues, Carlota estaba ahí porque sabía que si no lograba que Napoleón los apoyara, pues todo se iba a derrumbar, ¿no? Entonces el hecho de que entrara ahí ¿quién es naranjada? Sí fue como de, no, no quiero nada. Estaba visiblemente enojada, ¿no? Pero Eugenia, la emperatriz de Francia, le insistió y le dijo, no, pues, o sea, toma una naranjada para que te refresques y continúas, ¿no? Entonces ahí de mala gana Carlota aceptó tomar la naranjada y ya prosiguió, ¿no? Pero pues la reunión no llegó a nada, o sea, Napoleón le dijo, no, no puedo apoyarte y lo siento, y hasta ahí quedó, ¿no? Entonces Carlota salió muy desanimada, desanimada, ¡ah! Salió muy Desanimada, Gigi. y se dirigió a su hotel, y dicen que esa noche ella tuvo ya una crisis, y ella creía que la habían envenenado. ¿Por qué creía esto? Porque ella empezó a formular en su mente que le estaban insistiendo tanto en tomar la naranjada porque seguramente ya le habían echado veneno. Entonces ella decía, no, ya me envenenaron, me quieren matar. Pero fuera de eso, al día siguiente se recompuso y ella
tuvo otra reunión con Napoleón III. Y en esta reunión ahora Carlota ya iba un poco más desesperada y le mostró a Napoleón la carta que él mismo había firmado en 1864, y en donde se comprometía a darle todo el apoyo a los archiduques en su empresa en México, ¿no? Entonces dicen que así como en la primera reunión, Napoleón lloró, dicen que en esta segunda reunión volvió a llorar. O sea, estos ya son cosas que cuentan, cosas que de sirvientes o de personas que dicen que estuvieron ahí. No sé por Pero qué me acordé de que mi abuelita siempre se le olvidan las cosas, ¿no? Entonces apunta las cosas y siempre dice, Ah, papelito sí. habla. Entonces me imagino a Carlota diciendo, papelito habla, mira, tú dijiste Simón, esto, Simón. ¿eh? A ver, ¿cómo está la cosa, eh? A ver, a ver, a ver. ¿Tu firma no vale o qué? Y sí, dicen que sí le dijo tal cual. O sea, le planteó eso, o sea, usted firmó este acuerdo y dijo que nos iba a apoyar. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos cumplido nuestra palabra y no hubiéramos hecho lo que le habíamos prometido? Parte del acuerdo, antes de que Maximiliano se fuera a México, el acuerdo con Napoleón era que el nuevo imperio mexicano tenía que devolverle absolutamente todo el dinero a Napoleón, pero todo, o sea, absolutamente todo. Y debían pagar, no me acuerdo cuántos francos por cada soldado. Entonces, era una cantidad de dinero descomunal para un país como México que o sea, acababa de independizarse, no tenía absolutamente nada de dinero, estaban ahí los conflictos bélicos, entonces, pues la neta no iban a poder pagar eso, pero aún así Maximiliano lo firmó. Y Carlota le plantea eso, le dice, necesitamos su apoyo, necesitamos que deje el ejército todavía hasta 1867 y que nos preste una suma de dinero para poder mantenernos y para poder mantener al ejército y que no todo se vaya a la mierda. Pero pues Napoleón le dijo no, o sea, no, no y no, y esa fue su única respuesta, ¿no? Le negó todo. No sirvieron de nada las súplicas de Carlota. Eh, bueno, ya dicen que hubo una tercera reunión, pero no se sabe mucho de ella, no hay testimonios de eso, entonces de ahí no sabemos mucho, ¿no? Eh, ya para este entonces, después de las reuniones ay, no, con Napoleón III, los delirios de persecución de Carlota se fueron agravando. La idea de que la estaban envenenando se hizo cada vez más fuerte. Entonces, cuando ella se va al Vaticano para ahora reunirse con el Papa y conseguir apoyo de ellos, eh, este, ¿qué día fue? Fue por septiembre más o menos del 66 que se reúne con el Papa, pero pues lo mismo que con Napoleón III, le dice que no le puede dar ningún tipo de apoyo. El Papa también en ese momento tenía un acuerdo con Francia, entonces prácticamente dependían del apoyo de Napoleón, entonces no podían ofrecerle nada a Carlota, ¿no? Eh, Después de esta reunión con el Papa, eh, Carlota ya dejó de comer. Ella ya no comía absolutamente nada de lo que le dieran y solamente se alimentaba de naranjas que ella misma pelaba. Ahí ya empezamos a ver estos indicios que al parecer eran más bien de esquizofrenia paranoide, creo que le dicen así. Ella pensaba realmente que la estaban envenenando y que la estaban siguiendo y que la estaban espiando. Eh, Después el Papa Pío hace una visita de cortesía al hotel de Carlota y
Y nada, no, o sea, no pasó nada, nada, fue como una visita normal, de protocolo, digamos. Pero ya Carlota ya empieza cada vez a agravarse su estado mental. Ese día ella se quejó de dolores en la cabeza, y ya, ya de plano no comía, ya nada más se alimentaba de puras nueces y naranjas. O sea, ya estaba también, pues no sé si enflacando, pero sí ya se veía un deterioro mental y corporal en ella, porque no comía, o sea, no comía nada. Eh, bueno, después de la visita del Papa Pío, ella salió y estaba acompañada de Manuela del Barrio, era una dama de compañía, y dicen que ella hizo detener el coche para beber agua de una fuente. O sea, agarró con sus manos y hizo su pocito y tomó agua de ahí. Ay, Eh, pobrecita. sí, el deterioro mental fue muy terrible para, o sea, es que tú lees lo que han escrito historiadores o personas que fueron cercanos a ella y es muy triste ver cómo ella empieza o sea, de una mente tan brillante, tan inteligente, que empieza a tener ese deterioro, este, así tan abrupto, no sé, o sea, hasta sientes feo, la verdad. Ujú. Ujú. Entonces ella, va nuevamente al Vaticano y ahí encuentra al Papa tomando chocolate. Yummy. Entonces, dicen que ella vio la taza y metió sus dedos en el chocolate del Papa y luego se llevó los dedos a su boca, porque ella tenía mucha hambre, pero ella decía que no podía comer ni beber nada porque si no, le iban a matar, porque todo para ella tenía veneno. Napoleón III la quería matar, entonces ella no confiaba en absolutamente ningún alimento. Mm. Y bueno, dicen que incluso también comió del mismo plato del Papa. O Ujú. sea, es que su estado ya era muy grave. Ya para este momento su estado mental ya era muy grave. Ya la paranoia ya la estaba consumiendo. Entonces, Carlota no quería irse, pero al final la convencieron y regresó a su hotel. Eh, Sin embargo, ahí fue cuando ya en la noche se le desató todavía más su crisis. En un intento de ayudarla, un médico decidió que no se dejaran las llaves en las puertas para que si ella tuviera un ataque, no se saliera y se escapara y se perdiera o se hiciera algo contra ella, ¿no? Pero de hecho esto fue todo lo contrario, esto fue lo que desató en ella este, toda su paranoia, ahora sí ya llegó a su punto máximo y entonces se puso como loca, ella no quería estar en ese hotel y pidió que la llevaran urgentemente con el Papa al Vaticano. La llevaron, llegaron ahí más o menos como a las 10 de la noche y ella suplicando, llorando, les pidió que la dejaran entrar porque ella estaba segura de que ya la iban a matar, que ya estaban ahí los agentes de Napoleón, que ya le iban a dar el tiro de gracia y no podían convencerla de lo contrario. Entonces el Papa Pío, pues no tenía otra opción y dejó que Carlota se instalara en el primer piso del Vaticano, en la biblioteca, y la acondicionaron ahí, pues un lugar así de rápido, ¿no? Y bueno, pues de hecho ella, Carlota y su acompañante, la señora del barrio, han sido las únicas mujeres que han dormido en el Vaticano, nadie más lo ha hecho. Bueno, pues ya, al día siguiente Carlota se sentía mejor, quería ir a misa, estaba, digamos, un poquito más tranquila, pero el Papa ya había llegado a su límite, ya estaba harto de la situación y le pidió pues a los que estaban ahí que idearan un plan o algo para ya llevarla fuera de ahí porque él no quería lidiar con eso.
Chale. Entonces, sí, muy triste. Ah, bueno, logran hacer que Carlota se vaya. Como ellos sabían que ella era muy dada a la beneficencia, le dijeron que iban a visitar, no me acuerdo si una escuela o un convento, y ella pues gustosa fue, ¿no? Pero de nuevo ahí se supone que tuvo otra crisis, entró a la cocina y ahí vio las ollas de comida y ella nuevamente se lamentó porque decía que ella tenía mucha hambre y no podía creer que habían envenenado eso también. Dicen que metió la mano en la cazuela, o sea, en la cazuela hirviendo, y pues se desmayó. No manches. Sí, o sea, es que les digo que ya para este momento su deterioro mental ya era muy, muy grave, ya estaba muy mal. Ujú. Entonces, pues ya la llevaron con el médico, la trataron y pues contactaron a sus hermanos, al final, quien fue por ella fue Felipe y decidieron llevarla al castillo de Miramar. Y así, el 13 de octubre, Carlota fue encerrada en un anexo del castillo de Miramar. Le pusieron barrotes a su cuarto y a ella dejaron un buen rato. Un buen rato estuvo ahí prácticamente siendo prisionera. No la dejaban salir, no dejaban que nadie la viera, que nadie la visitara, a pesar de que conocidos, familiares, amigos se ofrecían a ir y cuidarla, hacerle compañía, no permitían que nadie se acercara. Y yo creo que esto se debe al estigma que se tiene sobre las enfermedades mentales, especialmente en las casas reales, el hecho de que una persona manifestara estos síntomas que ellos decían que era locura, pues era desprestigio hacia su casa, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que parte de eso era que la ocultaran y se hicieron muchos rumores. Durante esa estadía en Miramar, se crearon rumores, decían que posiblemente Carlota se había embarazado y por Mm, eso la ocultó. la vieja y Este, confiable. exacto, sí. Y decían que se había embarazado de un soldado belga en México, la ocultaron porque era una vergüenza, etcétera. También decían que en realidad ella estaba fingiendo su locura como una forma de hacer que Maximiliano tuviera una excusa para regresar a Europa y así no llegar tan humillado después del fallido Imperio Mexicano, ¿no? Pues no, o sea, no eran más que chismes. La verdad es que Carlota estaba enferma, ya su mente no estaba bien y pues la mejor opción que encontraron fue encerrarla. Eh, Ah, bueno, después vino otro hecho muy lamentable y fue el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo el 19 de junio de 1877, eh, o sea, dicen que Maximiliano asumió con honor, digamos, su muerte, hasta parece película. O sea, Lloremos. sí, cuentan que él fue y ya, o sea, él dijo, no, pues ya, me van a matar, ¿no? Y abrazó a los que los iban a fusilar, les dio una moneda de oro, les dijo, adelante, hagan su trabajo, ustedes solo están siguiendo órdenes, pues denle, ¿no? Lo peor de todo es que no lo mataron al instante. Los soldados eran muy jóvenes y también muy inexpertos, entonces no atinaron a asesinarlo rápidamente, entonces sufrió mucho, tardó en morir. Y de todos estos detalles se dice que Carlota se enteró. Ella No, ay, no. todo le llegaron todos estos detalles, entonces imagínense lo que fue enterarse de eso, que el gran amor de su vida fuera fusilado en otro lugar, o sea,
eso terminó por destruirla Ujú, completamente. Fue muy triste. Y, por ejemplo, también quiero mencionar que también la muerte de Maximiliano fue un golpe fuerte para Francia, para Napoleón principalmente, ujú, porque al menos cuando se supo del fusilamiento, hubo muchísimas críticas hacia él. Por aquellos años estaba también la exposición de París de 1867. Fue una exposición que hizo Napoleón donde iban a ir varias naciones a mostrar los inventos, o cosas así como una feria, digamos, donde me recuerdan a las ferias de las culturas, algo así, donde muestran piezas, inventos, etcétera. Entonces, estaba eso y luego llega la noticia de que Maximiliano había sido fusilado. Este, pues fue políticamente fue muy criticado Napoleón III. Se le culpaba a él porque él había supuestamente, este, convencido, bueno, no supuestamente sí convenció a ujú, Maximiliano, pero él era como visto así de, "Ah, es que por su culpa él murió porque le retiró a su apoyo, por su culpa Carlota terminó desquiciada porque le rogó, le imploró y él le dijo que no. Entonces también fue un mal momento para la corona francesa. Y bueno. Carlota, siguió, todavía vivió 60 años más. Cuando llegó a Europa, bueno, cuando regresó en 1866, ella tenía 26 años y murió a ujú. los 86, No ya en el juegues. siglo. Sí, vivió muchísimo, muchísimo tiempo y pues vivía encerrada, recluida. Ujú, Primero en Miramar y ya después fue enviada al castillo, ay, no sé si se pronuncia bien, pero es Buchot, en, en en su país natal. ujú, Y ahí permaneció encerrada, casi no salía, no se supo más de ella. Ya todo lo que se dice, pues ya son especulaciones o cosas que algunos conocidos contaban. Una de las teorías, y aquí va lo que mencionaba Dani del Congo, es que para empezar, cuando eh, mm, Carlota enviudó, ella era una de las mujeres más ricas de Europa, porque años antes había fallecido su padre, entonces tenía ahí la herencia de su padre, tenía ella su propia fortuna, y aparte, pues también murió Maximiliano, entonces acumuló muchísimo, muchísimo dinero. ujú. Y dicen que su hermano, Leopoldo II, que en ese momento ya era el rey de Bélgica, utilizó ese dinero para financiar ah, uy, es que hizo cosas bien culeras este güey, hijo de la chingada. Ujú, Él, tenía una propiedad privada y era el Congo. O sea, el Congo no era parte del reino de Bélgica, era tal cual un territorio que le pertenecía a Leopoldo II, el hermano de Carlota. mm, Y explotó ese territorio, primero con si no mal recuerdo, fue el marfil. Pues se utilizaba para muchas cosas, entonces ponían a la gente a trabajar para conseguir este material. Y después fue el caucho. Eh, lo que se hizo ahí fue terrible, o sea, era explotación laboral. Los congolenses, no sé cómo sería el gentilicio de los congoleños. Bueno, la ujú, gente del Congo, ujú, vivía en condiciones infrahumanas, no podían, por ejemplo, les ponían cierta cantidad de caucho para recolectar y si no cumplían con eso les cortaban las manos Es que es o les justo, cortaban las...
Ese Ajá. momento de la historia en el que Europa dice, pues hay que dividirnos África. Simón. Mm, Y a Bélgica nada más le toca la parte del Congo. Ujú. Del Congo Y, belga, y- porque hay dos partes. Creo que el otro era francés. No me acuerdo. Creo, no me acuerdo tampoco. Pero Simón, o justo en sea, ese momento. ajá. Ajá, porque, o sea, lo que se hacía ahí era horrible, o sea, les cortaban tal cual las manos y si buscan en internet salen ahí varios, gente del Congo sin manos porque se las cortaban. O sea, era horrible, horrible, de verdad estaba muy feo. Muchísima gente, falleció a causa de esas condiciones y se considera que fue tal cual un genocidio, ¿no? ujú. Eh, y bueno, lo que se dice es que parte de la fortuna de Carlota fue utilizado para financiar todo eso. Qué Leopoldo miserable. II, sí, Leopoldo II sí se enriqueció mucho gracias al Congo, a la explotación de la gente, a la tortura de la gente. Y al final él sí cedió el territorio, pero no porque quería, sino por presión social, digamos, ¿no? Ya en Europa estaban llegando las noticias de lo que él había hecho, entonces, él decidió ceder el Congo al reino de los belgas, ¿no? Ya no sería su propiedad privada, ahora sería, pues, del reino de los belgas, este, pero pues, o sea, no cambió nada, Ujú, o sea, siguió siendo una colonia, ¿no? Eso era lo triste, o sea, todavía en el siglo XX seguían habiendo muchas colonias bajo el mando de muchos países europeos y pues sí se le criticó a Leopoldo II, pero pues no era muy diferente a lo que hacían otros países, igual en África, en India, ¿no? Entonces, pues sí, había mucha hipocresía ahí de su lado, era más bien como vamos a quitarle el Congo belga y nos lo quedamos. mm, Yo siento que iba más por eso, ujú, tristemente. Eh, bueno, pues así fue, así vivió Carlota. Al parecer hay indicios de que en realidad no es que estuviera todo el tiempo en ese estado mental de paranoia, era ujú. como por lapsos y más, eran más sus estados de lucidez que de locura, ¿no? Ah, bueno, menos Pero, mal. pero pues no la dejaron salir, o sea, Ujú, también era una forma de quitarle poder, restarle poder y pues hacerse de su fortuna. ujú, Eh, También puede ser posible que ella se diera cuenta de eso, que solamente la tenían encerrada para apoderarse de su dinero, pero pues ella no podía hacer nada. ujú, Y así vivió, les digo, todavía 60 años más, recluida, salía muy poquitas veces, a sus paseos. Hay de hecho algunas fotos, de ella ya anciana, en sus 80 y tantos años, y pues ya de su lecho de muerte, ¿no? Cuando ujú. falleció en 1920, pues si fueron 40. A ver, a la verdad, se me fueron las pinches cuentas. Pues les decía que sí, falleció el 19 de enero de 1927. Ya había pasado la Primera Guerra Mundial, o todavía estaba, 1918. No, ya había pasado. No, Sí, ya ya había había pasado. pasado. Es el periodo de entreguerras. Ándale, ándale, dale. Entonces, pues se anunció su muerte en los periódicos, y ya. Así fue el triste final de la emperatriz Carlota, una mujer que siempre destacó por esa mente tan excepcional y que al final terminó siendo su peor enemigo. Terminó, y aparte en una época en donde las enfermedades mentales, bueno, todavía, pero todavía más en esa época se veían,
con algo muy, muy, muy negativo que había que ocultar, entonces no recibió la ayuda suficiente, tampoco la psiquiatría estaba suficientemente desarrollada, entonces no hubo muchos avances igualmente en su estado mental, también estaba en una sociedad donde pues era mejor recluir a la mujer para que no dijera nada y pues, quedarse con su dinero, si es que las, las hipótesis sobre Leopoldo II son ciertas. Ujú. Mm, pero pues no sé, ¿qué piensan? ¿Qué les Ay, parece? no, qué tristeza, la verdad. Sí. Yo no he acabado de leer el libro de, ay, ¿cómo se llama? ¿Noticias del Imperio? Ajá, pero los primeros capítulos justamente tratan de esto, ¿no? De lo que nos contó Jan del final, de que pues básicamente, pues con todo el miedo que tenía esta Carlota de, me quieren envenenar. Ujú. Ujú. Sí, pues ahí va una recomendación si quieren saber. Está bien investigada, pero es más bien una obra literaria, Una Noticias novela del histórica. Imperio, ándale, de Fernando del Paso, pues ahí la pueden leer, muy interesante también. Tampoco la he terminado de leer, pero nada más leí unas cuantas páginas, una disculpa. Sí, y es que parte de esto, em, que se hicieran tan míticos los dos archiduques, es que fue una historia muy, muy trágica. O sea, vienen a un Sí. país extranjero, intentan gobernarlo, no les sale absolutamente nada bien. eh, Maximiliano es fusilado, su esposa, la emperatriz Carlota, termina loca, porque así siempre la describen, loca, que a lo mejor también, que no era precisamente locura, muy probablemente era esquizofrenia. Entonces, o sea, tiene todos los elementos de una telenovela mexicana o Ujú. una telenovela cualquiera. Y de hecho sí se han hecho varias películas, libros, obras teatrales, muchas cosas al respecto. Pues es que sí es trágico, o sea, lees sobre los eventos, y sí es muy triste todo lo que pasó. También el hecho como Maximiliano toma su muerte, muy, muy heroico, muy típico de cualquier serie donde el héroe siempre se sacrifica y acepta su final con Ujú. honor, etcétera, ¿no? Entonces sí, sí es quedó en la mente de los mexicanos, hay muchos todavía en la actualidad, hay quienes festejan los cumpleaños de los emperadores, hacen misas en los días que fallecieron. Am, bueno, ahí también ya, bueno, cada quien, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar? Cada quien. Cada quien sus cosas. Procede a tomar café. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Para juzgar. Después de tirar veneno. Sí, o sea, se ha quedado mucho en el imaginario colectivo. Yo recuerdo que cuando supe por primera vez sobre Carlota y su trágico final fue creo que en un canal no recuerdo si el de 11 o el 22, donde hacían cápsulas así, y me pareció muy triste y me impresionó mucho el hecho de que después de estar en México terminara con un estado de salud mental tan triste. No sé, me impactó mucho y creo que tal vez desde ahí viene mi gusto por el Segundo Imperio Mexicano y en general por el siglo XIX. Ujú. Entonces sí, muy triste también, muy triste lo que le pasó a Carlota. No sé, sí te deja como un vacío cuando sabes su historia. Sí,
Como que le debemos algo, no se lo merecía. Sí, y es que fue muy joven, o sea, tenía 26 años cuando ya de plano se manifestaron todos sus síntomas, estaba muy chiquita, Ujú. Ay, sí, bueno, ya era una adulta, ¿no? Pero, o sea, estaba muy, muy joven. sí. Para todo lo que vivió. Sí, y todavía agregarle más, más tragedia a la tragedia es que vivió muchos años, ¿no? Ujú. Vivió encerrada, viuda, ya sin nadie a su lado, o sea, muy, muy lamentable todo, toda su historia en general. Ay, sí. Pero Y así. pues podemos recordarla como en sus tiempos lúcidos, donde era una mujer muy fuerte, muy decidida, muy ambiciosa, sí, pero no en el sentido negativo que se le da a la palabra, sino que ella aspiraba a mucho. O sea, por la educación que recibió, ella aspiraba a ser, una gobernante, porque fue educada para eso. Ujú. Eh, entonces, era una mujer, que imponía mucho. Ay, me recordé como a Dona Paola, pues imponía moda. Y de Sí, hecho sí, ponía sí, moda. La cuando Belinda, estuvo en ¿no? México, Simón, cuando estuvo en México sí impuso moda. Habían peluqueros que hasta promocionaban así, ven y te hacemos el corte bueno, de los peinados de Carlota. Bueno, y ahí Entonces, tienen la otra cosa de Carlota, o sea, el paseo de Reforma, el famoso paseo de Reforma se construyó como el Simón, se me olvidó paseo de la mencionar. emperatriz, para que Carlota Simón. viera a este Maxi partir en el carruaje a Palacio Nacional. Simón. Sí, justamente eso no lo mencioné. Los dos emperadores cuando estuvieron aquí en México, se supone que tenían que vivir en el Palacio Nacional, pero no estaba suficientemente adecuado para ellos, o sea, no estaba arreglado, pasaron una mala noche, dicen que habían chinches en la cama. Ujú. A Maximiliano de plano no le gustó. Y cuando vio, bueno, cuando supo de la existencia del castillo de Chapultepec, que en ese momento estaba muy abandonado, decidió remodelarlo. Y partes de las estructuras actuales todavía, que todavía perviven actualmente, fueron no reconstrucciones, fueron adhesiones que hizo Maximiliano en su tiempo. Ellos vivieron ahí durante su corto periodo en México. Y, por ejemplo, Maximiliano al castillo de Chapultepec le decía el castillo en lugar de Miramar, era el castillo yo de Miravalle, porque sí, tal cual veías todo el Valle de México. Ujú. También decían que a Maximiliano le gustaba mucho irse ahí a las como ay, no sé cómo así, como, había como, manantiales ahí y ahí se iba a bañar, o sea, ¿Dónde están todo, cómo se llaman? Los baños de Nezahualcóyotl Ujú. o de ándale, Moctezuma, no me acuerdo, ahí en De Chapultepec. Nezahualcóyotl, sí. Ajá. ajá, ahí decían que se iba a bañar. Y sí, se adecuaron todo el castillo, ahí estuvieron un buen rato. Como Ujú. dice Dani, se hizo la planeación del paseo de la emperatriz, eh, para que fuera mucho más fácil llegar al Palacio Nacional. Ellos todos los días iban al Palacio Nacional. Entonces, en ese momento el castillo de Chapultepec estaba en las afueras de la capital, entonces era un camino más directo, digamos, hacia, hacia su lugar de trabajo. Ujú. Y sí se hizo una parte, pero no se terminó. Ya cuando cayó el imperio de Maximiliano y Carlota, Juárez retoma el plan, de los planes de este paseo, pero pues lo bautiza como el Paseo de la Reforma, que hasta el momento existe.
Entonces, pues ahí un datillo interesantillo. Sí, pero sí, muy lamentable, muy triste. La Sí, neta, sí. esto no tuvo un good ending. No, definitivamente no. En todos los aspectos fue bastante triste, deprimente. Mm, Ujú. Pues no sé, coméntenos qué les pareció, Sí, lloraron este, como nosotras. ándele, qué opinan del Segundo Imperio Mexicano. Eh, Todavía siguen siendo promonarquistas. Yo de una vez les digo que no, me gusta el periodo, pero no. Ahí ya. Una disculpita. Ujú. Pero me gusta el imperio, me gusta ese periodo de la historia. Eh, Y tú por la pues anécdota. por la anécdota, ándale. Sí, la verdad es que tenían todas las de perder el imperio, o sea, no había cómo, la verdad es que no. Ya cuando uno ve lo que estaba pasando en México, no, o sea, no había posibilidad de que ellos algún día triunfaran, tampoco nada asegura que estando ellos gobernando el país iba a mejorar. La verdad es que hubiera sido muy, muy difícil porque como les comentaba, había muchísimos faccionalismos, o sea, ni entre la política, los políticos mexicanos se querían. Entonces, no estaban de acuerdo en nada, no llegaban a absolutamente nada. Entonces, conciliar todo eso les iba a ser difícil. Eran extranjeros también, aún no conocían la realidad mexicana, ¿no? La realidad política, social, económica. O sea, no, la verdad es que sí estaba muy difícil que algún día pudieran gobernar y pues las cosas pasaron como pasaron, el hubiera no existía. Ujú. Pero pues hasta aquí llegamos, nuestro triste recorrido conociendo la, la triste vida de Carlotita. Ay, qué buena tristeza, pobrecita. Sí. Es que Nuestro les triste digo, recorrido, no manches. sí, o sea, lees todos lo que, o sea, los documentos, eh, no sé, narraciones de personas que la conocieron y Y es muy triste cómo empieza esa decadencia de una persona ay, tan imponente, tan joven y que terminara así, que pasara por tantas cosas. Muy, muy triste, la verdad. Es muy difícil que no empatices con una situación así. Ya en la cuestión histórica y la investigación, pues ya es una cosa aparte, pero a nivel emocional, digamos, como seres humanos que somos, es muy difícil no empatizar con la situación que pasó ella, pero pues para reflexión, díganos qué opinan de Carlota, sabían de ella, aprendieron cosas nuevas, no, no aprendieron nada, está bien, pero comenten. Y pues bueno, si ya no tiene nada más que agregar, chicas, para dar la No, despedida. no. Que se me Nos fue el vamos tiempo tristes. súper rápido. ¿Sí? Sí. Ni modo, así nos hicimos un buen rato. Y yo dije, ay, no, esto va a ser bien cortito. Pero aún así no lo sentí tan largo. Fue como, "Ah, chinga, ¿cómo que ya pasaron tanto tiempo?" Es que eso es lo que tiene la historia de Carlota y Maximiliano, que, ¡puf!, pasa muy rápido, porque es muy interesante. Platíquenos si alguna vez han ido a esas obras que montan en el castillo de Chapultepec. Ay, sí, Yo siempre he cuéntenos querido ir, pero por dos pues uno no tiene dinero. y luego el tiempo. Pero si han ido, cuéntenos qué tal están.
Para los que no saben, hacen representaciones en el castillo de Chapultepec eh, sobre Maximiliano. No recuerdo cada tanto las hacen, pero pues si quieren ver algo relacionado a ello, algo más, viéndolo, viviéndolo, pues pueden ir. Aparte, caracterizan al actor muy bien. Sí, sí he visto las imágenes y sí se ve muy chido, se ve O sea, muy, no muy les puedo chido. decir cómo está porque nunca he ido, pero he visto las fotos también y se ve bien chido la Sí se cosa. pone chido, la Sí. neta. ¿Tú sí has ido? Sí, pero hace muchísimos años. Ya tiene. No, pero bueno, algún día tendremos la oportunidad y si no, pues vayan al Castillo de Chapultepec, mi museo favorito, está hermoso, vayan, vívanlo, Mm. saboreenlo. No No, sé no es si cierto. todavía estén expuestos, pero vayan a ver el chimali que trajo Maxi, que nos trajo cuando estuvo aquí. Ándale. Porque si no mal recuerdo, Maxi fue de los que fundaron, de los primeros museos. Ah, sí, sí. El ancestro del actual Museo Nacional de Historia Sí, que el que estaba en está. Moneda, ¿no? El Ajá, primerito, ajá. el primerito era algo, ay, no recuerdo su nombre. Bueno, era como un tipo Bueno, gabinete. ajá, y ahí tenía piezas arqueológicas. Porque Pues de se hecho, algo trajeron de que, Europa el chimali. sí, de hecho, según decían que también Carlota, este, andaba ahí juntando piezas prehispánicas para presentarlas en la exposición de París, la que les comenté que estaba organizando Napoleón III. Y dicen que ella estaba ahí recolectando porque quería mostrarlas en aquella feria. Lamentablemente no se pudo y muchos de sus planes así quedaron a medias por las tristes circunstancias sociales y políticas y también de salud que ella padeció. Pero pues vayan al castillo, está hermoso, está bien vicioso. Aparte de lo bonito, siempre se pueden tomar fotos bien aesthetics ahí. Ándale, aquí en el cuarto de Porfirio Díaz. Que de hecho, Porfirio Díaz no vivió tal cual ahí. O sea, sí me hacía bailes y cosas así, pero este, pero pues bueno, ya hablaremos después de la historia del Castillo de Chapultepec. Entonces, pues, me parece que es todo y vamos a finalizar. Bueno, nuestro viaje de hoy ha terminado. Hemos llegado al final del canal. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Instagram y TikTok. Búsquennos como Vigilantes de la Memoria. Ahí subimos más contenido histórico que seguro les va a encantar. Nos despedimos hasta el siguiente recorrido. Listo.